Ante todo, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Quien les habla el día de hoy es la alumna Jessica Romina Huancapaucar y les voy a hablar sobre el capítulo 5 de la moneda y la banca. La moneda y la banca está conformada por 5 artículos. El primero nos habla sobre el sistema monetario. El artículo 84 nos va a hablar sobre lo que es el Banco Central de Reserva del Perú. El artículo 85 nos va a hablar sobre lo que es las reservas internacionales. El artículo 86 nos va a hablar sobre el directorio del Banco Central de Reserva y el artículo 87 nos va a hablar de la Superintendencia de Banca y Seguros. Artículo 83. El sistema monetario. La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú. El sistema monetario de la República es el conjunto de billetes y monedas del Perú, que tiene como unidad monetaria el nuevo sol, así como el conjunto de normas que rigen su circulación y las garantías que para ello da el Estado. Entonces, el sistema monetario del Banco Central de Reserva es el organismo fundamental de regulación. Por lo tanto, solo el banco tiene la facultad de emitir monedas y billetes al nombre del Estado, ya que si otros bancos tuvieran esta facultad de hacerlo, crearía un caos en la economía interna y sería inmanejable. Artículo 84. El artículo 84 nos va a determinar lo que es el Banco Central de Reserva del Perú. Nos dice que el Banco Central de Reserva es persona jurídica de derecho público y por lo tanto tiene autonomía dentro del marco de su ley orgánica, cuya finalidad del Banco Central de Reserva es preservar la estabilidad monetaria. Del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva regula la moneda y el crédito del sistema financiero, administra las reservas internacionales a su cargo y las demás funciones que señala su ley orgánica. El banco debe de informar al país exacta y periódicamente sobre el estado de las finanzas nacionales. Estas funciones son muy importantes para nuestra economía y en verdad existe una fuerte tentación en los poderes políticos en querer asumir el cargo. Es por eso que nuestra Constitución prefiere que estas decisiones sean tomadas por un organismo no político y por ello se las encarga al Banco Central de Reserva del Perú. Es razonable que estas disposiciones tengan un rango de ley, ya que de esta manera ninguno de los demás órganos del Estado puede interferir en atribuciones del Banco Central de Reserva. Por lo tanto, el Banco Central de Reserva también está prohibido de conceder sus atribuciones a otros órganos. El Banco Central de Reserva es una de las instituciones más importantes de la vida económica peruana, pues debe de garantizar un buen manejo del dinero y del crédito. Artículo 85. Reservas internacionales. Nos dice que el Banco Central de Reserva puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales. Pero requiere una autorización por ley siempre y cuando dicho monto de tales operaciones o convenios supere el límite señalado por el presupuesto del sector público, con cargo de dar cuenta al Congreso. En caso dichas operaciones o convenios superen el límite ya señalado por el presupuesto del sector público, se entiende que el Banco Central de Reserva debe de dar cuenta al Congreso con un suficiente tiempo de anticipación, para que así el Congreso evalúe el convenio o la operación y si el Congreso considere pertinente lo pueda aprobar con una orden de ley y así se puede realizar dicha operación. Artículo 86. Directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Nos dice que está conformado por 7 miembros, de las cuales 4 son elegidos por el Ejecutivo. Dentro de esos 4 miembros debe estar el presidente del directorio y el Congreso rectifica la elección de dichos 4 miembros del directorio. Posteriormente, el Congreso elige a 3 miembros más, haciendo un total de 7 miembros. El directorio del Banco Central de Reserva es nombrado por un periodo constitucional
del Banco Central de Reserva, como ya lo mencioné, son nombrados por un periodo constitucional que corresponde al del presidente de la República. No deben de representar a una entidad ni intereses particulares. El Congreso tiene la facultad de poder removerlos por falta grave. Y en caso de remoción, los nuevos directores deben de completar el correspondiente periodo constitucional. Como final, tenemos que el Banco Central de Reserva tiene un directorio que es la entidad responsable de sus decisiones. Los miembros deben ser nombrados por un acuerdo de los poderes políticos. Como ya lo mencioné en la anterior diapositiva, este acuerdo político se da entre el poder ejecutivo y el legislativo. Del Banco Central de Reserva del Perú, decreto de ley número 26123. Dentro de esta ley podemos encontrar las prohibiciones que se puede dar para no poder ser parte del miembro del directorio, como por ejemplo los incapaces conforme el Código Civil lo señale, los que hubiesen sido condenados por delito doloso, los que tengan deudas tributarias en cobranzas coactivas por un monto mayor de 5 UIT, los directores o gerentes de empresas que hubiesen sido declaradas en quiebra fraudulenta, los que tengan deudas con empresas del sistema financiero y que hayan ingresado a cobranza judicial no podrán ser personas que puedan postular para ser parte del miembro de directorio del Banco Central de Reserva. Y por lo tanto también tenemos sus requisitos. Uno de los requisitos deben ser que sean peruanos de nacimiento, deben de poseer una amplia competencia en lo que es la economía y finanzas, tanto como competencia como la experiencia, y no deben de presentar a ninguna entidad o intereses en particular. Artículo 87. Fomento y garantía al ahorro. El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben los ahorros del público, así como el modo y los alcances de dichas garantías. En este primer párrafo del artículo hace referencia en el que el Estado debe fomentar y garantizar el ahorro. Si bien los bancos son instituciones muy fundamentales dentro del sistema económico del país, ya que ellos son los que captan los ahorros de las personas, de las empresas, como instituciones, haciendo que dichos ahorros sean canalizadas hacia actividades productivas. Se podría decir que las grandes obras y las grandes empresas que se han conformado hoy en día se realizan por medio de un financiamiento bancario. En estos tiempos, a los bancos se les ha sumado distintas instituciones financieras de otros tipos. Es por eso que la Constitución, y en especialmente este artículo, obliga a que el Estado fomente y garantice el ahorro privado. Esto es fundamental, porque solo cuando los ahorros estén garantizados contra malos manejos de los bancos, es que las personas se van a poder animar a hacer depósitos de ahorro. Naturalmente, esto obliga al Estado a establecer una cuidadosa vigilancia sobre los bancos e instituciones financieras. Artículo 87. El siguiente párrafo nos habla sobre la Superintendencia de Banca y Seguros. Nos dice que ejerce control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos y pensiones y de las que reciben depósitos del público, y de todas aquellas otras que por realizar operaciones conexas o similares sean determinadas por ley. Como podemos ver en la imagen, por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguros ejerce control en los bancos, como BCP, Interbank, Banco Continental, Banco Scotiabank, o también ejerce control de las empresas de seguros, como podemos ver AFP Prima, AFP Integra o Profuturo AFP de Scotiabank, entre otras empresas. El artículo número 87 nos dice también que la ley es quien establece la organización de la Superintendencia de Banca y Seguros, también su autonomía funcional, y nos dice que el Poder Ejecutivo es quien designa al Superintendente de Banca y Seguros por un plazo correspondiente a su periodo constitucional, y lo cual el Congreso debe de rectificar dicha elección por el Ejecutivo para ser el Superintendente de Banca y Seguros. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el Poder Legislativo, en la cual está en el título 4, capítulo 1. Nos dice que el Congreso de la República es el órgano representativo de la nación, encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y de las demás que establece la Constitución del Estado.
El Congreso es soberano en sus funciones, por lo tanto posee autonomía normativa, económica, administrativa y pública. El Congreso de la República, o también el Poder Legislativo, nos dice que tiene función legislativa, función de control político y funciones especiales. El artículo 90. El Poder Legislativo. El Poder Legislativo reside en el Congreso. Consta de una sola Cámara. El número de congresistas es de 130, y la cual se elige por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Para ser elegido congresista, ¿qué se requiere? Se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido los 25 años, gozar de derecho de sufragio, y también nos menciona que los candidatos a la presidencia de la República no pueden integrar la lista de candidatos al Congreso. Todo lo contrario con los candidatos a la vicepresidencia. Ellos sí pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso. Como antecedente tenemos la Constitución de 1979, en la que nos dice que los candidatos a la presidencia sí podían ser simultáneamente también candidatos al Congreso. Esto traía consigo que los candidatos sobrepoblaran las elecciones con su candidatura, ¿no? Es por eso que hubo una reforma en este artículo, cambiándola a la Constitución del 93, donde ahí se deniega que el representante o el candidato a la presidencia pueda ser también candidato al Congreso. Artículo 91. Impedimentos para ser elegido congresista. Nos dicen que no pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si no han renunciado al cargo 6 meses antes de la elección. Esta lista lo conforman los ministros y viceministros de Estado, el Controlador General, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los miembros del Poder Judicial, los miembros del Ministerio Público, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el Defensor del Pueblo, el presidente del Banco Central de Reserva, el superintendente de Banca y Seguros, el superintendente nacional de Administración Tributaria, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en actividad, y los demás casos que la Constitución prevé. Estas provisiones se establecen con la finalidad de que quienes tienen el poder dentro del Estado no puedan ser simultáneamente candidatos a cargos públicos, de manera que utilicen dicho poder a favor de su campaña electoral. El efecto jurídico de estas disposiciones es que las personas que ocupan los cargos antedichos y que no renunciaron 6 meses antes no podrán ser inscritos válidamente como candidato por los órganos del sistema electoral. Función del congresista. Nos dice que la función del congresista es de tiempo completo. Le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso. El artículo 92, en el segundo párrafo, nos dice las incompatibilidades del congresista. Nos dice que la función del congresista es asimismo incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritaria o miembro del directorio de aquellas empresas que tienen con el Estado contratos de obras, contratos de suministro o de aprovechamiento, o que estén administradas por rentas públicas o presten servicios públicos. La función del congresista es incompatible con cargos similares en empresas que durante el mandato del congresista obtengan concesiones o beneficios del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero de la Superintendencia de Banca y Seguros. La razón evidente es que si los congresistas tuvieran este tipo de relaciones, sería posible que utilicen su poder para beneficiarlas en perjuicio del Estado o de la sociedad en su conjunto. Es más, si la prohibición no existiera, no sería raro que estas empresas más poderosas buscaran incorporarlos entre sus trabajadores al consejero a fin de obtener estos beneficios. Es una sana prevención para poder combatir la corrupción pública. Artículo 93. Inmunidad parlamentaria. No dicen que los congresistas representan a la nación,
Por lo tanto, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones o votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. También el artículo 93 nos dicen que no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de cesar sus funciones, siempre y cuando sea en caso de delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente, y que dentro de las 24 horas estos deberán debatir a fin de que se autorice o no la privación de dicha inmunidad y se les conceda al Poder Judicial en un caso a que se les procese o se le enjuicie. Como conclusión podemos decir que el Congreso tiene el arbitrio de permitir o no el enjuiciamiento de sus parlamentarios. Es muy importante que esta inmunidad parlamentaria no termine siendo utilizado ilegítimamente como un escudo de impunidad para la comisión de excesos o inclusive de presuntos delitos que se puedan cometer. El congresista tiene un fuero especial, del cual solo pueden ser despojados por su propio órgano. La inmunidad parlamentaria se acabó, se puso fin a este escudo que se daba a los congresistas. El 5 de julio del 2020, con la reforma de ley, se restableció el artículo 93, dando lo siguiente. Ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria. No más inmunidad parlamentaria. Hubo una reforma en el artículo 93 en los anteriores días en la cual se cambia totalmente este artículo, haciendo lo siguiente, que los procesos penales contra congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato parlamentario son competencia exclusiva de la Corte Suprema, siendo así que la Corte Suprema es la que se encargará de abrir o no abrir procesos o enjuiciamientos en contra de un parlamentario que sea culpable ante un delito cometido. Artículo 94. El reglamento del Congreso. El Congreso elabora y aprueba su reglamento, que tiene por fuerza de ley. El Congreso elige a sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones. Establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios. El Congreso gobierna su economía, sanciona, realiza su presupuesto, nombra y renueva a sus funcionarios y empleados y les otorga beneficios que corresponden de acuerdo a ley. El reglamento del Congreso es una norma con rango de ley que contiene las principales disposiciones de detalle que rigen su funcionamiento. Es preciso decir que el Congreso realiza su propia actividad administrativa sin interferencia de terceros, ya que ellos aprueban su presupuesto, nombran y renuevan a sus funcionarios. El Congreso de la República es el único órgano del Estado que aprueba su propio presupuesto. Ningún otro órgano dentro del aparato del Estado tiene esta facultad. Artículo 95. El mandato legislativo es irrenunciable. El mandato legislativo es irrenunciable y puede tener sanciones disciplinarias en el caso de no ejercer su mandato legislativo, en el caso que incumpla sus funciones, en el caso que ejerza actividades incompatibles. Y también nos dice que en el artículo 24 del reglamento del Congreso establece que pueden tener sanciones. Una de las sanciones que pueden tener los congresistas a tener actitudes indisciplinarias podrían ser las siguientes, como tener una amonestación escrita y reservada. Otra sanción que pueden tener es suspensión en el ejercicio de su cargo, o también pueden tener una amonestación pública mediante resolución del Congreso, la cual esta será publicada en el Diario Oficial del Peruano, o un descuento de haberes entre 3 a 120 días de la legislatura. Artículo 96. Facultades de solicitar información a entidades públicas. Cualquier representante del Congreso
puede pedir información ya sea a ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Controlador General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos regionales y locales y a las instituciones que la ley señala, los informes que ellos estimen necesarios. Los pedidos de los congresistas ejercen su derecho de pedir la información que ellos consideren necesaria, a efecto de poder lograr un esclarecimiento de hechos o tener elementos de juicio para poder tomar sus decisiones en el ejercicio de sus funciones. Esta atribución no autoriza a solicitar información sobre procesos judiciales en trámite, salvo que sea pública o el juez o fiscal o el juez o fiscal de la sala que conoce el asunto acceda a entregar información. Ahora, con respecto al pedido, se hace por escrito y de acuerdo con el reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a una responsabilidad de ley. Este pedido se hace referente mediante un escrito. Debe estar fundamentado y precisado. El congresista obligatoriamente debe de dirigir una copia de oficio del contenido al pedido de mesa de partes de la directiva a la cual está solicitando la información. Si dentro de 15 días posteriores el ministro, por ejemplo, no responde a la mesa directiva, procede a una reiteración de pedidos por parte del Congreso. Transcurridos los 7 días después de dicha reiteración de pedido, el ministro o funcionario requerido está obligado a responder personalmente según corresponda y lo determine el Consejo Directivo, ante el Pleno, ante la Comisión Permanente o ante la Comisión Ordinaria. Mensualmente se publica la relación de los ministros o funcionarios o entidades de la administración pública que hubieran incumplido con dicho mandato, la del congresista en de pedir y solicitar información. Artículo 97. Nos habla sobre la función fiscalizadora. Nos dice que el Congreso puede iniciar investigaciones de asuntos de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria, salvo excepción a información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no están obligados a los órganos jurisdiccionales. Artículo 98. El presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el presidente del Congreso. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar al recinto del Congreso si no son con la autorización del propio presidente. El presidente del Congreso demanda al presidente de la República en su calidad de cabeza de poder del Ejecutivo y también como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que le ponga en disposición los efectivos castrenses que sean necesarios para la seguridad de su institución. El número de personal lo determina el presidente del Congreso, no el Poder Ejecutivo. Aunque podrá haber consultas especializadas en materia de seguridad, sin embargo, ni el presidente de la República ni las instituciones pueden objetar o cuestionar o discutir la demanda que haga el presidente del Congreso con respecto a la solicitud de poner en disposición sus efectivos policiales o de las Fuerzas Armadas. Artículo 99. Acusación constitucional. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, representantes del Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los vocales de la Corte Suprema, al Defensor del Pueblo, al Controlador General, a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los fiscales supremos, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones
y hasta 5 años después que hayan cesado su cargo. Como un antecedente tenemos la Constitución del 79, en la cual se halla el artículo 83, que nos decía que corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado al presidente de la República, a los ministros de Estado, a miembros de ambas cámaras, a los miembros de la Corte Suprema, al Tribunal de Garantías Constitucionales y a los altos funcionarios de la República que señale la ley, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, aunque éstas hayan cesado. En la bicameralidad de la Constitución del 79, la Cámara de Diputados acusaba ante el Senado y éste declaraba haber o no haber causa contra el acusado. Un cambio total se ve en lo que era la Constitución del 93, en la cual era el Poder Legislativo unicameralidad. La acusación se hacía a través de la Comisión Permanente y el haber o no causa era determinado por el Pleno sin participación de los miembros de la Comisión Permanente. Según ambas constituciones, la acusación corresponde contra, tanto la Constitución del 79 como la Constitución del 93, concordaban en que las acusaciones se daban en contra del presidente de la República, congresistas, ministros, vocales de la Corte Suprema y miembros del Tribunal Constitucional. Pero la Constitución del 93 añade los siguientes altos magistrados: miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, fiscales supremos y defensor del pueblo y controlador general. Artículo 7. Solo el Congreso suspende o destituye al alto funcionario. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario, inhabilitarlo para el ejercicio de su función pública hasta por 10 años, o destituirlo de la función. Derechos del acusado ante este trámite. Se dice que él tiene derecho a la defensa por sí mismo o con asistencia de un abogado ante la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema. En el plazo de 5 días, el vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de la instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Artículo 101. La Comisión Permanente. Los miembros de la Comisión Permanente son elegidos por el Congreso. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no debe exceder del 25% del número total de congresistas. Son atribuciones de la Comisión Permanente designar al Controlador General a propuesta del Presidente de la República, rectificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva, como lo vimos en el artículo 86, sobre respecto al directorio y al presidente, que son elegidos por el Ejecutivo y por lo tanto debe de ser ratificado por el Legislativo. También tiene atribución de aprobar créditos suplementarios y las transferencias y habilidades del presupuesto durante el receso parlamentario. Tiene la atribución de ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso les otorga y las demás que asigna la Constitución y a las que señala el reglamento del Congreso. Por último tenemos el artículo 102, atribuciones del Congreso. Es atribución del Congreso dictaminar leyes, resoluciones legislativas, así como poder interpretarlas, modificarlas y derogarlas. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes son una de las principales atribuciones que busca el Poder Legislativo. Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Aprobar el presupuesto y la cuenta general, también conformidad lo que diga la Constitución. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución también.
ejercer el derecho de amnistía, aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República Peruana, siempre y cuando esto no afecte en forma alguna a la soberanía nacional. Otra atribución es la de autorizar al presidente de la República para poder salir del país. Y por último tenemos la de ejercer las demás atribuciones que señala la ley y las que son propias de la función legislativa, las cuales no podrán ser atribuciones optadas por cualquier otro tipo de órgano del Estado que no sea netamente la del Poder Legislativo.